Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas mensuales. En esta ocasión, el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante, la anatomía y fisiología del hígado, para lo cual el doctor Jorge Luis Po, experto en el tema, nos platicará sobre la importancia del funcionamiento de nuestro hígado. El doctor Po es internista, hepatólogo clínico y se dedica a ver pacientes con enfermedades del hígado. Nuestra siguiente ponente es la nutrióloga Larisa Hernández, quien es egresada de la Universidad Veracruzana y actualmente en maestría en nutrición clínica. Nos platicará sobre la composición corporal. Al final, daremos un espacio para aclarar dudas o responder sus preguntas, las cuales las coordina el doctor Po. Le cedo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos ampliará esta presentación. Por favor, doctor. Pues gracias, Hortensia. Pues muy buenas tardes a todos los amigos del hígado. Un gran gusto estar de nuevo en un miércoles de aula educativa, nuestro segundo miércoles de cada mes desde hace ya muchos años. Les comento que en estas fechas se está conmemorando el Día Mundial de la Esteatohepatitis, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para exhortar y concientizar a la población sobre la importancia del cuidado corporal para evitar la denominada enfermedad por hígado graso, que también se le conoce como esteatosis hepática. Pensando un poco en no repetir temas previos que ya hemos abordado en nuestras reuniones, decidimos retomar el tema de la anatomía y de la fisiología del hígado como un recordatorio general de lo que es nuestro cuerpo, y por otro lado, llevarlo a la dimensión de la composición corporal con el apoyo de nuestra invitada de esta tarde, que es la nutrióloga Larisa Hernández. Entonces, antes de yo iniciar con mi charla, yo quisiera pedirle a Larisa, que está por acá, que se autopresentara, que dijera quién es Larisa y cómo se formó y a qué se dedica actualmente, antes de que le toque también a ella tomar la palabra, ¿no? ¿Quién es Larisa? Bienvenida, Lari. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, muchas gracias al equipo de Amigos del Hígado por la invitación. Qué gusto verlos nuevamente por acá, después de unos años. Y pues bueno, como ya comentaba, como me hizo favor de presentarme Hortensia, pues yo soy licenciada en nutrición de la Universidad Veracruzana. Yo estudié en Jalapa, soy originaria de Veracruz. Y posteriormente me fui a la Ciudad de México a hacer un año de servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Nutrición. Y a partir de ahí pues, conocí al doctor Po, con el que estuve colaborando pues un tiempo, unos años, en investigación igualmente, y de ahí me fui a Monterrey a continuar un poco parte de la investigación. Y actualmente estoy formándome como en una maestría en nutrición clínica del Instituto Nacional de Salud Pública en la Ciudad de México. Entonces, pues en eso estoy ahora. Perfecto, pues muchas gracias, Larisa. Bueno, uno de los detalles interesantes, Larisa, es que ella también está en la práctica clínica cotidiana, viendo también pacientes, y el tiempo que estuvo en Monterrey estuvo ligado a la unidad de hepatología, cuyo director es la doctora Linda Muñoz, y que ustedes ya la ubican también, del Hospital Universitario de Monterrey, un lugar de mucho prestigio donde se han formado mucha gente a nivel de maestría y doctorado en el tema de las enfermedades hepáticas, ¿no? Pues Larisa estuvo por allá también 2 años vinculada a investigación con la doctora Linda Muñoz, que ha sido ponente con nosotros.
Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco con el tema de la anatomía y fisiología, un tema que a veces los médicos olvidamos de tratar y de revisar con los pacientes. Entonces, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Y les comento que el hígado es considerado como el órgano sólido más grande del cuerpo, incluso más pesado que el cerebro, que tradicionalmente que se dice que pesa alrededor de 1,2 kg, ¿no? Probablemente en algunos políticos destacados pese menos que esa cantidad, ¿no? En el caso del hígado, veremos ahora algunos detalles específicos de su anatomía, incluyendo su localización estratégica, su relación entre el abdomen y el tórax, su circulación y la enorme capacidad que tiene de regeneración. Entonces, es un órgano localizado en la parte superior derecha del abdomen, protegido por las costillas, para evitar un gancho al hígado o un golpe de costado, que decimos. Mide habitualmente de 8 a 14 centímetros de altura, es decir, de aquí a acá, y de 12 a 18 centímetros de largo. Y representa el 2 a 2.5% del peso. Vean que en hombres puede pesar hasta 1,800, en la mujer 1,400. Se considera que este peso puede ser un poco mayor cuando está lleno de sangre, que a final de cuentas es parte del peso real de un órgano, ¿no? Es un puente entre el abdomen y el tórax, permite filtrar toda la sangre abdominal antes de pasar al corazón y tiene el lóbulo que le llamamos izquierdo y el lóbulo derecho, cada uno de ellos con 4 segmentos. Tiene un flujo sanguíneo mixto que veremos también al detalle y tiene una inervización sensitiva mínima. Esto es importante porque como órgano no tiene posibilidad de generar dolor. Mucha gente que siente que le duele del lado del derecho, debajo de las costillas, y que piensa que es el hígado, en realidad, vean el esquema de aquí, de esta área, debajo justo del hígado está el órgano más sensible, que es el colon. Cuando sienten que les duele del lado derecho, pues no es el hígado, generalmente es el colon o bien la vesícula, ¿no? En cuanto a su localización estratégica, vean cómo la sangre antes de pasar del hígado hacia el corazón es filtrada de manera muy exhaustiva aquí en el hígado. Y por eso decimos que tiene una localización muy estratégica en la parte superior derecha del abdomen antes de permitir el paso de sangre hacia el tórax, hacia el hígado. Y en cuanto a los segmentos, es muy importante tener en mente esto porque si alguien tiene un tumor en el lóbulo hepático izquierdo y está localizado en el segmento 3, se puede hacer un corte segmentario de esta área, dejando prácticamente el 90% del hígado o el 80% para que siga funcionando y logrando limitar, pues cuando existe o cuando es necesario, un tumor muy localizado, ¿no? En cuanto otra vez a la posición estratégica, recuerden que pegadito al hígado está la vesícula biliar. Este órgano que de manera un poco bromista en medicina, que decimos que fue creado por Diosito para darle de comer a los cirujanos, vean que está pegadito al hígado, ¿sí? Y lo que hace es recibir la bilis, que veremos más a detalle, para poder ser concentrado y tener ahí una reserva frecuente, continua, de bilis para favorecer la digestión. Recuerden que la bilis permite procesar de mejor manera a las grasas, ¿no? Y gracias a esta posición estratégica también nos podemos tolerar mejor una comida abundante en grasas sin ningún problema de digestión. Ahora, en cuanto a la vascularización del hígado, se refiere al flujo sanguíneo. Sabemos que tiene
un flujo dual. Por un lado, por la arteria, que es la sangre arterial, que es rica en oxígeno, y por otro lado, la sangre portal, rica en nutrientes. En total, hay 1.500 mililitros por minuto, que es el 25% del volumen cardíaco total, que pasa por el hígado continuamente. ¿Sí? La cuarta parte de la contractura cardíaca pasa hacia el hígado para ser filtrada. Aquí se ve un esquema más claro para entender el flujo de retorno. Bueno, aquí en la derecha vemos cómo está el corazón que bombea a través de la arteria aorta, ¿sí? Y en cada sístole, en cada contracción ventricular, a través de la arteria, envía sangre, decíamos, una cuarta parte del volumen total hacia el hígado. Y el regreso de la sangre del hígado hacia el corazón se hace primero a través de una vena, que es la vena porta. Y la vena porta recibe venas de la mesentérica inferior, la mesentérica superior, de la gástrica, de la vena esplénica, esta del vaso, y todas estas pequeñas ramas llegan a la vena porta, y se imaginarán que esta sangre trae una gran cantidad de nutrientes absorbidos en el intestino delgado, que permite al hígado cumplir con sus funciones de manera adecuada. Una vez que la sangre es filtrada, purificada, entonces vean que el hígado la envía de regreso hacia el corazón, y el corazón la envía primero al pulmón para que se oxigene, y ya luego la bombea a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora veamos la composición microscópica del hígado, y vean que es un órgano ricamente poblado. ¿De qué? Pues de células. Las principales células se llaman hepatocitos, pero también tiene vasos sanguíneos como estos, sinusoides, que son canales vasculares, y a lo que llamamos venas centronucleares. Vamos a ver el detalle un poquito. Aquí se ven muy bien los sinusoides. Vean cómo la sangre fluye de un espacio que se llama de la porta hacia la vena central. Y al fluir a través del hígado es donde se cumple toda esta función de filtración, purificación de la sangre. Dentro de microscopía, del microcosmos que es el hígado, vemos células, vean aquí con su núcleo, bonitas, algunos son binucleadas, y también vemos células de defensa, como estas células de Kupffer, ¿sí? Que nos están todo el tiempo defendiendo de una infección viral o bacteriana. Las células principales son los hepatocitos, que representan el 80%. Pero vean que hay 7 tipos de células en general. Las células biliares, que son estas que están al lado de un conducto biliar. Las células endoteliales, que revisten a los vasos sanguíneos. Las células estelares de Ito, que almacenan grasa. Las células de Kupffer, que tienen una labor de defensa. Los linfocitos intrahepáticos T, B o estas que se llaman pit cells, que también son de defensa. Y estas células de Schwann, que nos dan un poco de sensibilidad, sobre todo para las funciones del sistema nervioso y su regulación de la microcirculación. En estos 7 tipos de células, en particular las células hepáticas, solo viven 8 a 10 semanas, al cabo de las cuales tienen que formarse más células. Entonces el hígado todo el tiempo se está regenerando. Se mueren células y vuelven a surgir nuevas, se mueren células y vuelven a surgir nuevas. Como ocurre en la piel, como ocurre en el cuero cabelludo o como ocurre en las gónadas. Todo el tiempo están formando nuevas células en nuestro hígado. Nuevamente, la imagen microscópica para resaltar esta capacidad de sinusoide, de limpieza de todo lo que es la circulación al nivel microscópico. Y interesantemente, vean cómo un hepatocito está unido a otro, y a través de los hepatocitos se va formando un canal de secreción biliar que tiene un flujo diferente al de la sangre,
pero que permite que la bilis producida en las células hepáticas sea eliminada en los conductos y de ahí se vaya hacia el duodeno, ¿no? Entonces, en resumen, el hígado es un órgano sólido, el mayor del organismo, tiene una localización muy estratégica, tiene un flujo sanguíneo dual, venoso y arterial, y a nivel microscópico incluye una gran cantidad de células que permiten cumplir sus funciones. Veamos ahora un poco las funciones del hígado, que se clasifican en 5 categorías de funciones, pero que en total tiene más de 500 diversas formas de trabajar para nuestro organismo. La primera de ellas es la función metabólica. Entonces vean aquí a qué se refiere en metabólicas. Se refiere al metabolismo de diversos nutrientes, por ejemplo las proteínas, ¿sí? Entonces a través de los aminoácidos permite la formación de urea para poder eliminar también el amonio. Permite también la síntesis del 90% de todas las proteínas y permite intercambiar diferentes aminoácidos dentro de los procesos de nuestro organismo. Algunos ejemplos de proteínas son la albúmina, que muchos de ustedes recuerdan que todo el tiempo la estamos midiendo para ver la capacidad del hígado. Esta albúmina sirve para el mantenimiento de la presión oncótica, que tiene que ver con esta fuerza que permite que se retengan los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Cuando hay muy poca albúmina, entonces hay salida de líquidos y se produce hinchazón de pies o líquido del abdomen. Por eso la tenemos que estar midiendo continuamente. Luego están las apolipoproteínas, que son importantes para el transporte de colesterol, la alfa-fetoproteína, que permite la regeneración celular, el fibrinógeno y la protrombina para la coagulación. Esto es algo que medimos también en cada ocasión que van a consulta, la protrombina. También hay alfa-antitripsina y alfa-glicoproteína que nos protegen contra la acción de algunas enzimas o nos ayudan a prepararnos para una reacción de fase aguda de inflamación. La colágena, que es una proteína de soporte, que es como una alfombra que permite que las células se acomoden entre sí y que cuando hay un exceso de colágena, pues aparece la llamada fibrosis, ¿no? Y así hay muchas células, vean, ferritina para transporte de hierro. Por otro lado están las enzimas, que nos permiten realizar transformación de sustancias dentro del hígado. Las 4 más conocidas son la TGP, TGO, la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Las enzimas están dentro del citoplasma de las células y las tenemos que medir porque cuando hay ruptura celular por exceso de grasa o por la presencia de un virus, como el virus B o el C, o por la presencia de anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso, entonces se liberan estas enzimas y nos ayudan a entender mejor qué está pasando en el organismo, ¿no? Otra de las funciones importantes de nuestro hígado es el metabolismo de carbohidratos. Primero vimos las proteínas. Los carbohidratos pueden ser almacenados en forma de glucógeno para evitar que caigamos en un coma hipoglucémico. Y una vez que se guardan como glucógeno todo el tiempo y ahí tenemos una reserva permanente en nuestro organismo, ¿no? Cuando tenemos un nivel bajo de glucosa, ¿sí?, se manda una señal al páncreas y el páncreas produce esto que se llama glucagón, ¿sí?, que permite que el hígado descargue glucosa en la sangre. Otro mecanismo es que cuando el nivel está muy alto de glucosa, entonces llega un aviso al páncreas también para que se produzca insulina. Esta insulina está en las células beta del páncreas. Y entonces, gracias a la insulina, las células pueden tomar la glucosa que está circulando en la sangre para que se restablezcan los niveles normales de glucosa. Interesantemente, aparte de la glucosa que está almacenada en nuestro cuerpo, puede generarse glucosa a través de otras vías, es decir, desde proteínas o desde grasa
puede haber transformación en caso de que tengamos deficiencia de glucosa. Otro metabolismo importante es el de los lípidos. Siempre en la alimentación, en nuestras comidas, ingerimos grasa, también llamada lípidos. Y tenemos dentro del organismo procesos de transformación que se llama beta-oxidación, que nos permite generar energía. Esta sustancia maravillosa que se llama ATP es lo que permite que tengamos energía en nuestro músculo, en nuestro cerebro y en todo nuestro organismo. Y esto se logra gracias a que ingerimos grasas que son transformadas dentro del hígado para que tengamos suficiente ATP, la molécula de la energía. Por otro lado, dentro de las funciones del hígado está la función de desintoxicación y secreción y eliminación de sustancias. ¿Qué eliminamos? Pues fármacos, hormonas, bilirrubina o metabolizamos el alcohol. Entonces, en cuanto a fármacos, recordar que hay dos tipos de enzima dentro de nuestro hígado, las de fase 1, las de fase 2. Vean que hay casi 100 enzimas diferentes que nos ayudan a procesar, por ejemplo, medicamentos, pero no son los medicamentos que consumimos de manera tradicional, sino que algunos que indirectamente llegan a nuestro alimento y que fueron dados en la crianza de las aves, los pollos, o de los peces, o de las carnes que nos comimos, y que son vitaminados para que estén con mayor fortaleza, y esos medicamentos también llegan a nuestro hígado. También hay enzimas de fase 2 que nos permiten eliminar diversas toxinas que llegan al hígado, por ejemplo, toxinas que tienen que ver con fertilizantes o químicos diversos que se agregan a las plantas para evitar que haya pues contaminación en lo que comemos, ¿no? Bien, por otro lado, todo el tiempo se están produciendo hormonas en nuestro organismo, hormonas del cerebro, hormonas de las suprarrenales, hormonas del ovario, hormonas de las glándulas mamarias o del testículo, en fin. Y esas hormonas no pueden estar circulando eternamente. El órgano que se encarga de eliminar esas hormonas es el hígado, para que haya un equilibrio. Algunos ejemplos de hormonas se presentan aquí. Los estrógenos y la testosterona, que son fundamentales para el ciclo menstrual o para el apetito sexual. Cuando están alterados, cuando están modificados en presencia de cirrosis, puede haber pérdida de la menstruación o puede haber inapetencia sexual. La melatonina, que es una sustancia que nos da pigmentación en piel, en algunos pacientes puede producir hiperpigmentación de la cara o de los brazos, de las extremidades inferiores. La insulina que normalmente nos ayuda a liberar glucosa, cuando hay enfermedad del hígado puede haber intolerancia a los carbohidratos y mayor tendencia a la diabetes. La triiodotironina, que nos ayuda a la termorregulación de nuestro organismo. También, cuando hay enfermedad del hígado, puede haber modificaciones en su metabolismo celular que puede hacer que haya un mal funcionamiento de esta hormona. Y luego están las hormonas que tienen que ver con el manejo de líquidos, que cuando hay enfermedad crónica del hígado también pueden circular en concentraciones inapropiadas y favorecer el que tengamos hinchazón en el vientre o en las piernas, ¿no? Otro metabolito que hay que metabolizar es la bilirrubina. La bilirrubina normalmente viene de los glóbulos rojos, de la hemoglobina. Y esa hemoglobina ya eliminada se transforma en bilirrubina. Y la bilirrubina es la bilirrubina que se llama directa, la bilirrubina indirecta, que es la no conjugada, y la bilirrubina directa, que es la conjugada. Esta conjugación se hace en el hígado. En algunos recién nacidos hay una intolerancia o una insuficiencia transitoria del funcionamiento de las enzimas que regulan la transformación a bilirrubina conjugada, entonces puede haber ictericia, es coloración amarilla de los ojos,
y si no se atiende a tiempo puede haber daño a las neuronas. En el caso de los pacientes adultos, pues cuando hay ictericia no hay paso hacia el cerebro, pero sí puede hacer que el exceso de bilirrubina se elimine del riñón y que haga que la orina esté muy, muy concentrada, ¿no? Bien, la otra actividad fundamental del hígado es la actividad de desintoxicación o metabolismo del alcohol. Entonces, el alcohol se transforma en acetaldehído, es acetaldehído acetato. Entonces, esta importante función se hace siempre en el hígado. Vean que hay varias funciones fundamentales. Vamos a ver. Otra de las funciones importantes es la función de defensa para eliminar microbios. Entonces, hay una gran cantidad de microbios que llegan continuamente al hígado y que tienen que ser eliminados, primero detectados y luego eliminados. Entonces, cuando el hígado funciona bien, pues esta función se hace sin ningún impedimento. Ok, función de almacenamiento. Aquí estamos. Entonces, ¿qué almacenamos? Almacenamos grasa, almacenamos carbohidrato, almacenamos vitamina y almacenamos hierro. Todo el tiempo tenemos una reserva continua para evitar caer en un estado de hipoglucemia. Les decía yo que los mecanismos de defensa nos permiten eliminar diversos microbios que nos pueden dañar. Ahora viene la función digestiva. Bueno, les explicaba hace rato que cuando se produce bilis, esa bilis nos ayuda en la digestión. Normalmente producimos 1 litro de bilis, lo cual se almacena en la vesícula y gracias a la contracción de la vesícula podemos favorecer su metabolismo. Y finalmente, yo les diría que el hígado cumple con más de 500 funciones diferentes y por eso se le ha dicho que el hígado, a diferencia del corazón, que es el órgano, digamos, del amor, el hígado tiene que ver con todas nuestras emociones y conflictos que hacen que de alguna forma le metamos mucha comida, mucha bebida, y el órgano que nos acompaña en esos momentos de excesos y en esos momentos tal vez de tristeza donde se recurre a mayor consumo de alcohol, es el órgano que realmente nos logra eliminar toxinas, almacenar sustancias, producir proteínas fundamentales, producir acciones contra infecciones y finalmente ayudarnos a la digestión. Y por eso, simbólicamente en este dibujo es así como el Superman de nuestro organismo, la maravilla, y por eso nuestro mensaje debería ser cuidar a nuestro hígado. Pues con esto termino mi presentación y ahora cederé la palabra a Larisa mencionando un detalle importante que en mi presentación fue revisar la anatomía habitual del hígado, pero ahora lo vamos a llevar a la práctica de ya no la anatomía solo del hígado, sino la anatomía de nuestro cuerpo. Pues Lari nos va a explicar cómo está constituido nuestro cuerpo y entender mejor por qué debemos cuidar. Lari, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias, doctor. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Perfecto. Sí, ok, perfecto. Entonces, bueno, como ya nos está platicando el doctor, ya hizo una muy entendible introducción sobre el hígado y diversas de las funciones que cumple. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre la composición corporal, que es esto.
que es el conjunto de los elementos, los tejidos y los órganos que conforman el cuerpo humano. Entonces, todo el mecanismo que va a formar parte del cuerpo. Entonces, desde 1992 se hizo un estudio en el que pretendían dividir en diversas partes el cuerpo para tener un mejor entendimiento de su funcionamiento y poderlo estudiarlo de mejor manera. Entonces, en esta parte, bueno, en este estudio diversos autores publican que dividen el organismo en 5 niveles. Tenemos el nivel 1, que es el nivel atómico, que tenemos como los elementos base que forman parte del cuerpo, que necesitamos para todo el funcionamiento normal. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. El nivel 2, que es el nivel molecular, que está formado por agua, lípidos, proteínas, minerales. El nivel 3, que es el nivel celular, que es toda la masa celular del cuerpo, el líquido extracelular, lo que encontramos fuera de las células y dentro de las células. Y el nivel número 4 es el nivel de los tejidos y sistemas. Se encuentra el músculo esquelético, tejido adiposo, hueso, sangre, entre otros. Y el nivel número 5 ya es todo el conjunto de los 4 niveles anteriores, el nivel número 5. Cuando existe un desequilibrio entre la ingesta, lo que consumimos, y lo que requerimos en cuanto a nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, cuando no consumimos lo que necesitamos, va a haber un desbalance de la composición corporal, ya sea que mayor líquido extracelular, menor agua, menor tejido muscular, mayor tejido adiposo, y este desequilibrio de la composición corporal se va a asociar con enfermedades crónicas. Entonces, bueno, en estudios más recientes, y también para esta plática nos vamos a enfocar en el nivel 2 y el nivel 4, que como ya dijimos, el nivel 2 es el molecular y el 4 es el de sistemas y tejidos. En el nivel 2, bueno, en este estudio, en el de 1992, toman como referencia a un hombre de 70 kilos. Entonces, bueno, podemos ver que en el nivel 2, que está formado por agua, lípidos, proteínas y minerales, forma casi la totalidad del cuerpo. Sabemos que gran parte del cuerpo es agua. Entonces, solamente el nivel 2 ya es un total de 69.8, siendo que el total del cuerpo de este hombre era de 70 kilos. Entonces, es prácticamente lo total. El nivel 4, que es el de sistemas y tejidos, forma parte el músculo esquelético, tejido adiposo, en las diferentes categorías: tejido adiposo subcutáneo, visceral, intersticial, y el tejido marrón, hueso, sangre, piel, hígado, el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal y los pulmones. Entonces, esto forma parte del tejido del nivel 4 de la composición corporal. Entonces, cuando hablamos de nutrición y composición corporal, sabemos que nos enfocamos en agua, tejido adiposo, músculo esquelético, que van a ser los componentes que principalmente afectan las funciones del organismo. Entonces, yo sé que ustedes saben, ya que el índice de masa corporal, sé que lo han escuchado en muchas ocasiones, y que saben que es la relación entre el peso y la estatura de una persona. Sin embargo, bueno, el índice de masa corporal ha sido utilizado muchos años como un indicador del estado de salud y que tiene las categorías de bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, pero simplemente tomando en cuenta el peso total del cuerpo y la estatura. Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos a dos personas con el mismo peso, 90 kilos, misma estatura de 1.8 y un IMC de 27.8. Entonces, este IMC lo categoriza como sobrepeso. Sin embargo, como vemos el dibujo de la parte de la izquierda, pues su composición corporal nos puede decir que tiene un porcentaje mayor de masa muscular, mientras que el dibujo del lado derecho tiene mayor índice de masa grasa. Entonces, la composición corporal va a ser lo determinante
para establecer el pronóstico de salud de esta persona, no tanto el peso. O sea, el peso en sí no nos va a importar tanto como la composición corporal. Entonces, ahora, el índice de masa corporal se utilizó pues por su practicidad, ya que pues solamente requerimos estos dos indicadores, ¿no? Peso y estatura. Entonces, ya para la composición corporal, existen diversos mecanismos para evaluarlo. Estos son algunos de ellos. La hidrodensitometría, que utiliza el principio de Arquímedes, en el que un objeto se introduce en cierto volumen de agua y dependiendo de su composición va a ser el agua que expulse. Entonces, la pletismografía más o menos sigue el mismo principio, pero hablamos de una cámara de aire. La impedancia bioeléctrica, que probablemente estén un poco más familiarizada con este término, la absorciometría de energía dual de rayos X o DEXA, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, en esta ocasión me voy a enfocar en estos dos, porque son como los de mayor utilidad y que más vemos como en la práctica clínica. Entonces, la impedancia bioeléctrica, así como aspectos generales, utiliza las propiedades eléctricas del cuerpo, que sabemos que tenemos cierta conducción eléctrica dependiendo de la cantidad de agua, de grasa, de hueso, de sangre, de músculo que tengamos. Y para realizar una impedancia bioeléctrica, existen diferentes instrumentos para realizarlo. En este caso, por ejemplo, en la imagen de arriba tenemos que utilizan electrodos que van a ser los emisores de la electricidad. En este caso son estos electrodos para este equipo. Para este equipo los electrodos se encuentran en las plantas de los pies y en las manos, y para este equipo solamente en las manos. Entonces, la longitud de la corriente eléctrica va a depender de los electrodos que tenga el equipo. Entonces, por ejemplo, para este equipo se utilizan 2 electrodos en las manos y 2 electrodos en los pies. Entonces, el circuito eléctrico va a ser de un brazo y una pierna, por decirlo así. De una extremidad superior a una extremidad inferior, mientras que de este equipo que utiliza ambas piernas y ambos brazos, pues el circuito eléctrico es mayor, y en este caso el circuito eléctrico solamente abarca las extremidades superiores. Entonces, la impedancia bioeléctrica tiene la ventaja de que es muy práctico de usar, es pues portátil, por ejemplo, en este caso, o en este caso también es un equipo muy pequeño, que nos facilita la medición y la evaluación de la composición corporal. Solamente hay que tomar en cuenta que, bueno, sabemos que la masa libre de grasa, que incluye músculo, hueso, sangre, en su mayoría es agua. Entonces, el estado de hidratación va a ser un factor importante para la composición corporal y para la utilización de estos equipos. El siguiente, que es el que dijimos, el DEXA, que su principal función, o para lo que fue realizado, fue para evaluar la densidad mineral ósea y que se utiliza para la determinación de osteoporosis. Este equipo también en los últimos años ya se ha utilizado para evaluar la composición corporal. Sin embargo, no hace distinción entre los diferentes tipos de masa grasa que ya mencionábamos, subcutánea, visceral, no hace como esta diferencia, solo nos dice como la cantidad que tenemos de masa grasa. Las ventajas es que se utiliza poca radiación y se pueden hacer diferentes medidas como en regiones del cuerpo. Entonces, como en la imagen, puede seccionar si queremos evaluar la grasa de piernas o de tronco, de brazos. Entonces nos permite como identificar un poco más y tener más claro cómo la distribución de la grasa. Entonces, la composición corporal, bueno, como ya vimos, es mucho más funcional comparado con únicamente el peso, ¿no? Entonces necesitamos saber qué tipo de composición tenemos para poder determinar, en este caso hablando de nutrición, poder realizar una evaluación objetiva del estado actual del paciente. Entonces, si nos enfocamos nada más en peso, pues no sabemos pues de qué es ese peso, ¿no? No sabemos si es agua, no sabemos si es grasa o músculo. Entonces nos permite evaluar
de una manera más extensa al paciente y con esto realizar un tratamiento más específico sobre los requerimientos que necesita. También la composición corporal nos permite determinar el efecto de la alimentación y la actividad física que tenemos, nos permite identificar el estado de hidratación, si tenemos un desbalance en lo que mencionábamos de la ingesta y el requerimiento o el gasto energético que tengamos, también nos permite identificar de qué manera esta alimentación va a determinar la composición corporal y a su vez nos permite identificar el riesgo de desnutrición. Como sabemos, no vamos igual a lo del peso. Una persona que tiene un peso normal o bajo peso o sobrepeso u obesidad, cualquiera de esas personas pueden tener cierto grado de desnutrición. Entonces, no por el hecho de tener un peso dentro de la categoría de normal, de acuerdo al IMC, quiere decir que está sano. Y tampoco por tener sobrepeso, pues no va a tener desnutrición. Entonces, todas esas personas se pueden evaluar su riesgo de desnutrición de acuerdo a su composición corporal. Otro aspecto importante es que nos permite identificar si existe un estado de sarcopenia, que ahorita lo voy a mencionar un poquito más, y el pronóstico de la persona. Es decir, sabemos que la composición corporal debe de existir un equilibrio entre la cantidad de masa grasa que tenemos en el cuerpo y la cantidad de músculo. Entonces, el hecho de tener menor cantidad de músculo, mayor cantidad de grasa, es un mal pronóstico puede ser mortalidad, aumenta el riesgo de mortalidad, aumenta el tiempo de hospitalizaciones, aumenta las complicaciones. Entonces, sí es un factor importante determinar la composición corporal para conocer a fondo el estado actual del paciente. Entonces, en cuanto a sarcopenia, es un estado en el que existe una disminución en la cantidad y función de la masa muscular. Entonces, este deterioro del músculo va a incrementar el riesgo de comorbilidades, el riesgo de caídas, por lo tanto, riesgo de fracturas y a su vez riesgo de mortalidad. Entonces, al haber una menor fuerza y rendimiento del músculo, ya que como vemos en la imagen, hay menor cantidad y aparte no funciona de manera correcta, va a comprometer el estilo y la calidad de vida del paciente. Si tenemos poco músculo y aparte no funciona de manera adecuada, pues no nos podemos mover de la misma forma, no podemos caminar igual, no podemos sostener las cosas con la misma fortaleza y vitalidad, no podemos comer bien porque pues el músculo no nos responde como debería. Entonces, para poder realizar el diagnóstico de sarcopenia, se utilizan 3 criterios. El primero es la fuerza muscular, que se puede realizar a través de un pequeño examen que se llama densitometría, que se utiliza este equipo que se llama densitómetro y que evalúa la fuerza de presión. Entonces, de acuerdo a qué tanto podemos como apretar la mano, nos dice qué tanta fuerza muscular tenemos. Otro estudio para poder evaluar la fuerza muscular es este test en el que la persona debe de ponerse de pie y dependiendo de pues, la capacidad con que lo hace va a determinar su fuerza muscular. El segundo criterio es la cantidad y calidad de músculo, que en este apartado entra la composición corporal. Esta cantidad y calidad de músculo para poder diagnosticar sarcopenia lo vamos a determinar a través de la composición corporal con los diferentes mecanismos que ya vimos, ya sea bioimpedancia, ya sea DEXA, ya sea resonancia, pero es un factor importante para la sarcopenia. Y el siguiente criterio es el rendimiento físico, que normalmente se hace con una prueba de caminata, que se toma el tiempo en el que la persona pueda avanzar cierta distancia. Entonces, cuando estos criterios están disminuidos, cuando el primer criterio, que es la fuerza muscular, está disminuido, hay una probabilidad de sarcopenia. Cuando ya la composición corporal está alterada, la cantidad y calidad de músculo, ya se hace como tal el diagnóstico de sarcopenia, y cuando, aparte el criterio de rendimiento físico también se encuentra disminuido, hay una severidad de la sarcopenia, hablamos de una sarcopenia grave. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la composición corporal
aparte de determinar, no, pues tenemos cierta cantidad de músculos, cierta cantidad de grasa, y favorecer el tratamiento nos va a poder determinar el diagnóstico de sarcopenia, que está asociado con un alto riesgo de mortalidad, fracturas y comorbilidades. Entonces, la composición corporal nos permite realizar diversas acciones destinadas a mejorar el estado de salud del paciente. Entonces, sin embargo, tenemos algo que se conoce como obesidad sarcopénica, que es como una categoría de la sarcopenia en la que no solamente existe una masa libre de grasa disminuida o una masa muscular disminuida, sino que además existe una adiposidad elevada o en exceso. Es decir, que la obesidad, la persona tiene obesidad y esta obesidad va a agravar el estado de sarcopenia. O sea, tiene ambos, tanto sarcopenia como obesidad. Entonces, no solamente, como comentaba hace rato, no solamente las personas con bajo peso pueden presentar sarcopenia o desnutrición. En este caso, una persona con obesidad va a tener un mayor riesgo de presentar sarcopenia, ya que existe una infiltración de grasa en el músculo, lo que va a reducir aún más la funcionalidad de la masa muscular y esto aumenta aún más el riesgo de mortalidad. Entonces ya son dos factores de riesgo que tiene la persona. Aparte de obesidad, presenta sarcopenia, entonces tiene todavía más riesgo de mortalidad y de complicaciones. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, les dejo como unas pequeñas recomendaciones, como sabemos, y que es muy importante, el que es lo primero, tomar en cuenta que el plan de alimentación y de ejercicio debe ser completamente individualizado. No solamente por el peso o por la composición es muy diferente una persona con la misma edad, con el mismo peso, pero como ya vimos que tenga diferente composición corporal, el plan de alimentación y ejercicio va a ser completamente diferente. Entonces, lo principal es realizar un screening, tanto una evaluación del estado nutricional del paciente. Hay que tomar en cuenta el riesgo de sarcopenia, aún así tenga obesidad o exceso de peso. En ciertos casos, incrementar el consumo de proteína, hay que asegurar un aporte calórico suficiente. Suplementar en caso de que exista algún tipo de deficiencia. Hay que evaluar los niveles de vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Porque cuando se suplementa, cuando hay deficiencia, puede favorecer la funcionalidad del músculo y es importante la realización de ejercicio, principalmente de resistencia, para promover la producción de proteínas de la masa muscular. Entonces, una alimentación suficiente con los componentes adecuados más ejercicio nos va a permitir tener un equilibrio de la composición corporal y pues evitar llegar a cierto grado de sarcopenia o determinar como el mejor tratamiento para el paciente. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por esta excelente charla y revisión de la composición corporal. Yo invito a nuestra audiencia que está, por un lado, en Facebook, yo sé, y por otro lado, enviándome mensajitos directamente a mí, a que envíen sus preguntas. Yo te preguntaría, Lali, un poquito de manera provocadora, tú dirías, ¿cuántos de los médicos que tú has podido conocer y visitar como joven nutrióloga, ya sea en Veracruz, en Ciudad de México, en Guadalajara, que sé que también estuviste un tiempo, en Monterrey, ¿cuántos de los consultorios médicos estarán equipados con una báscula que mida composición corporal? Que mida composición corporal, pues la minoría. Desafortunadamente, sí, o sea, no todos cuentan con el equipo, sí, a lo mejor todos cuentan con una báscula, pero pues báscula tradicional que solamente pues nos va a dar el peso y pues como ya vimos no es suficiente saber pues el peso general, ¿no? Necesitamos sí algún equipo más específico para poder determinar pues la composición corporal. Y sí, pues no, la verdad es que no todos. Sin duda,
Ahora que te escuchaba y reflexionaba un poco lo que ocurre en medicina, se llama hemoglobina glucosilada, que mide nuestro nivel de control en los últimos 3 meses. Bueno, pues para evaluar la composición corporal, ya escucharon a Larisa, no es suficiente la simple báscula. Necesitamos una báscula que además de los signos del peso corporal, nos hable de la composición corporal. Ok, ahí va otra pregunta capciosa. ¿Cuántos de los pacientes, y ya no digo los pacientes, cuántos de los nutriólogas y médicos saben cuáles son los valores normales? ¿Crees que hay suficiente información en el día a día de cuáles son los valores normales de grasa, ya sea en porcentaje o en kilos, y cuáles son los valores normales de músculo en el ser humano? ¿Crees que es un conocimiento que está suficientemente difundido o no lo está suficientemente difundido? Pues yo creo que, quiero creer que en la comunidad de nutriólogos sí. Pues la gran mayoría sí conocemos como ciertos puntos de corte para determinar cuando la masa muscular está elevada o disminuida, igual la grasa, pero pues sí, también desafortunadamente pues no todos los médicos, que son pues las personas pues se puede decir de primer contacto con el paciente, pues no todos tienen como el conocimiento exactamente de cuánto es un porcentaje elevado o disminuido de grasa o músculo. Entonces, pues obviamente es importante tener la información para poderlo transmitir a los pacientes. Pero yo diría que de mis colegas médicos, muy pocos tienen el concepto de cuál es la cantidad normal de grasa o cuál es la cantidad normal de músculo, ¿no? Si alguien dice, oye, pues salí con 15 kilos de músculo, ¿eso qué será? ¿Será poco? ¿Será normal? ¿Será mucho? O sea, no hay esta información, ¿sí? En cambio te dicen, no, pues tú pesas 80 kilos, qué barbaridad, estás súper gordo. Y ya nos explicaste tú que no necesariamente, ¿no? Alguien que pesa 80 kilos podría estar midiendo unos 75 y podría tener una buena cantidad de músculo, y ese peso de 80 kilos ser perfectamente normal para esta estatura, ¿no? Veo con gusto por acá que nos mandan saludos Norma García Villarruel desde Bolivia, desde Oruro, Bolivia. Gracias, Norma, un saludo afectuoso hasta donde estás. Veo que la mayor parte de los que están conectados hoy mandan saludos y voy a tomar otra de las preguntas que tengo aquí directamente llegada a mí. Es, dentro de la composición corporal, si no hay estas básculas especiales de composición, ¿servirá de algo tener una cinta métrica? ¿Cuál sería la utilidad que tú dirías de tener además la cinta métrica? ¿Sobre qué parámetro está midiendo? ¿Sobre qué bases nos puede estar ayudando, ¿no? Sí, bueno, ya no lo mencioné, pero sí existe como la antropometría, que es esta medición de ciertas partes del cuerpo, puede ser circunferencia de brazo, utilizamos la cinta, o pantorrilla, por ejemplo, que también nos puede determinar es cierto indicador de masa grasa o de músculo. También otro es la plicometría, que se utiliza un plicómetro, que es como un pequeño pellizco, que también nos ayuda a determinar porcentaje de grasa y de músculo. Esto ya es como de una forma más manual. Obviamente se requiere que el personal que lo utilice, que el nutriólogo esté capacitado y estandarizado para poder tomar las medidas más precisas y exactas. Obviamente precisamente su precisión y exactitud no es la misma a un equipo de bioimpedancia o un DEXA, pero pues cuando no se tiene el equipo, la báscula con los electrodos y todo, pues sí se puede utilizar de manera como práctica la antropometría. Simplemente tener como el cuidado de realizarlo de la mejor manera, estar estandarizado, y pues se pueden hacer los cálculos para obtener los porcentajes.
Bueno, Carmen Vargas, yo creo que la enfoque de su pregunta, la cinta métrica era para medir la circunferencia de cintura. Si la simple circunferencia de cintura nos puede también dar un indicador de riesgo o de mal pronóstico. Ok. Bueno, pues la circunferencia de cintura sí es como un factor de riesgo, principalmente como para problemas cardiovasculares, ya que pues, nos está midiendo exactamente pues la grasa, ya que les comentaba que está la grasa subcutánea, visceral. La circunferencia de cintura pues nos da un indicio de la grasa visceral, la que pues está recubriendo los órganos principales, la que se va a infiltrar en el hígado y todo, entonces sí nos da como un buen indicador, y cuando está elevado pues sí es un factor de riesgo importante. ¿Dirías que para la gente que tiene un interés en el cuidado de su salud de manera preventiva, aparte de conocer su peso corporal o su estatura, él debería llevar medidas periódicas de su músculo, de su grasa? ¿Con qué frecuencia lo debería hacer? Bueno, que lo tengan que hacer, pues sí, definitivamente, sería algo como lo ideal, porque pues como ya vimos, el peso pues no es como un indicador tan certero del estado de salud. Entonces, pues por lo menos, no sé, yo creo que va a depender también como del estado de cada paciente, podría ser cada mes o cada 3 meses, dependiendo de cómo esté el estado en ese momento del paciente. Si vemos que a lo mejor está un poco más deteriorada su salud, pues sí requerirá como una evaluación más frecuente, a lo mejor cada mes, para que también que la actividad, la alimentación, todo el tratamiento médico y todo tenga como sus efectos y podamos ver cierta diferencia. Bueno, yo creo que en parte de algunos de los que nos está viendo, que aquí está uno, Felipe Carvajal, pues ha de ser de los que están en gimnasio. O sea, para alguien que está yendo a un gimnasio que se puede pesar, pues decirle que se pese cada 3 meses, pues es difícil. Sí. Ellos se quieren pesar casi diario, ¿no? Cada semana, ¿no? Para ver qué cambios. Y entonces, aquí está interesante porque hay gente que curiosamente no baja de peso corporal. O sea, pues oye, ya llevo un mes, ya llevo 2 meses en el gimnasio y peso lo mismo. Sin embargo, cambia sus proporciones. ¿Qué puede ocurrir en una persona que está muy dedicada y está haciendo, digamos, 1 hora de gimnasio en su composición corporal? ¿Cuáles son los cambios que podrían comentarse, que podrían ocurrir, que sean de manera benéfica en alguien que esté haciendo un buen programa de ejercicio? Sí, pues obviamente pues lo principal va a ser un aumento de la masa muscular y pues disminución de masa grasa, que son justamente pues los parámetros que queremos tener así completamente inversos, ¿no? Más músculo y menos grasa, que esto pues nos va a reducir pues la complicación de muchas enfermedades, son factores de riesgo, como llamamos, de mortalidad, de sarcopenia, o sea, de otras comorbilidades. Entonces, pues sí, principalmente, pues un buen plan de ejercicio, de actividad física, obviamente de acuerdo a gustos, preferencias y al estado de cada paciente, pues sí va a aumentar masa muscular y disminuir grasa. Perfecto. Ya tenemos una pregunta por acá o comentario de Mauro Domínguez. Saludos, Mauro. Desde el punto de vista personal, ¿qué es preferible? ¿Un equilibrio en el índice masa corporal a través de la alimentación o bien a través del ejercicio? Pues yo creo que no se pueden separar. Es como, es en conjunto, o sea, no podemos solamente comer bien y estar todo el día acostados, ni tampoco podemos estar caminando y es un ejercicio todo el tiempo, pero pues comer muy mal, ¿no? Entonces es como un equilibrio entre ambas partes. O sea, entre una buena alimentación y actividad física. Y obviamente, como mencionaba, todo va a ser individualizado, pero pues sí tienen que ir de la mano. De acuerdo. Yo creo que es muy buena la pregunta de Mauro, porque muchos en esta elección de la vida a veces eligen decir, pues voy a bajar la comida, pero no se hacen nada de ejercicio.
y sí le bajan a la comida y sí les puede ayudar, pero eligieron nada más uno, nada más bajarle a la comida, ¿no? Y siguen sin hacer ejercicio, ¿no? Entonces, creo que también hemos visto algunos ejemplos de gente que incluso hace maratón o medio maratón y que hacen muchísimo ejercicio, se preparan, pero no le están haciendo cambios en su dieta, ¿no? No están haciendo cambios en su alimentación. Entonces, podrían tener estos cambios de alguien que está malnutrido, ¿no? Que podría estar, pues, disque cuidándose con el ejercicio, pero malnutriéndose al tener excesos de comida, ¿no? Sí. Hay otra pregunta por acá de Malena. Malena Quintero dice, ¿cómo puedes descartar entre un índice de masa corporal elevado a expensas de grasa o bien a expensas de edema, de retención de líquido en las piernas? Bueno, existe un índice de masa corporal que toma en cuenta la cantidad de líquido. Me parece que sí es para ascitis, para edema, pues igual también pues entra como lo mismo de la composición corporal, ¿no? Cuando tenemos ascitis o edema, pues el peso va a ser más elevado y entonces pues el índice de masa corporal deja de ser un indicador pues preciso del estado de salud. Porque igual no está diferenciando entre si es grasa, si es agua, si es músculo. Entonces sí, tendría que ser pues muy independiente. Bueno, ahí complementaría a la pregunta que hace Malena Quintero. Yo diría que mucho es clínico, o sea, me refiero, hoy está muy pesado, está subido de peso, y entonces lo que hacemos es explorar al paciente. Y si al explorarlo encontramos que tiene los pies hinchados, las piernas hinchadas, las rodillas hinchadas, entonces ahí están en los dos sentidos, y a veces, aparte de la alimentación especial, pues tenemos que hacer, dar medicamentos como diuréticos que permitan eliminar el exceso de agua, ¿no? Sí, exacto. Margarito Sánchez dice, yo me pesaba diario y aún haciendo ejercicio todos los días o al menos 4 veces a la semana, no bajaba de peso. Incluso me llamaba la atención que hasta sentía que subía de peso. ¿Cuál es la explicación de esto? Ok, pues igual ahí podría ser pues lo que mencionábamos, ¿no? Evaluar pues su alimentación, si está haciendo ejercicio cada 4 días a la semana, evaluar qué está comiendo durante los días de la actividad física, los días de descanso, qué está haciendo cuando no está haciendo ejercicio. También pues tomar en cuenta que pues el peso tiene muchas variaciones, ¿no? Pues, el estado de hidratación también es una de ellas. Entonces, pues sí, hay que hacer como una evaluación como más específica, pero otras pues igual, la composición corporal, ¿no? Probablemente la báscula con la que esté pesando únicamente pues le está dando un peso, pero no sabemos qué es ese peso, ¿no? No sabemos, a lo mejor es más músculo, menos grasa, a lo mejor es agua, entonces, pues sí. Sin duda, yo creo que Margarito Sánchez, que sí ha estado muy en contacto con amigos del hígado y con sus consultas clínicas, es que ya pierda el enfoque y que mejor de enfocarse a cuánto peso y cuánto peso, sí habría que decir cuánto tengo de grasa y cuánto tengo de músculo. Porque a él sí le podemos decir que de pronto lo hemos medido y puede tener fácilmente 30, 35 kilos de músculo, y ese músculo es el que tiene que conservar. Es probable que gracias al ejercicio haya subido un poquito, a veces subir medio kilo de músculo ya es una gran ganancia. Hay gente que logra subir hasta 2 kilos, pero esos pequeños cambios en el músculo o en preservar músculo pueden ser mejores indicadores de que está manteniendo un buen estado nutricional, ¿no? El otro es la grasa corporal. O sea, sabemos
que puede haber diferencias en grasa corporal. Entonces, yo te diría, Larisa, de lo que sabemos, tú como nutrióloga, condiciones normales de sujetos adultos, digamos, sanos, de edad media, digamos, entre 20 y 40 años de edad, ¿quién tiene más grasa de manera natural? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y a qué se debe? De manera natural y desafortunadamente las mujeres tendemos a tener un mayor porcentaje de masa grasa de forma natural por pues la preparación que tiene el cuerpo por hormonas. Nuestro cuerpo pues está preparado, sabemos que para pues el embarazo, la menstruación, todos los cambios hormonales que tenemos durante la vida van a favorecer una mayor acumulación de masa grasa. En efecto, la sorpresa es que aún en personas delgadas y de edad media, como decíamos, si medimos el porcentaje y los kilos, pero el porcentaje de grasa en la mujer es mayor que en el hombre, ¿no? Entonces, igual, o sea, el tener la conciencia de decir, oye, yo tengo 20 kilos o tengo 30 kilos de grasa, ¿qué es eso? Pues ya nos permitiría tener como otra motivación para ir a la nutrióloga, ¿no? Y por eso te pregunto también de manera capciosa, Larisa, ¿es suficiente en este mundo virtual y con las presiones de la pandemia tener consulta con las nutriólogas de forma virtual? Si es suficiente, pues no. O sea, bueno, para este mundo virtual, como dice, pero pues obviamente lo ideal es de manera presencial para justamente tener como estas mediciones, estas evaluaciones pues más específicas por parte del nutriólogo o la nutrióloga con el equipo pues necesario. Y obviamente sí es como una buena opción tener como esta orientación y recomendaciones nutricionales, pero pues nunca va a ser lo mismo estar en el consultorio, tomando las medidas estas antropométricas que mencionábamos, o la báscula, o el peso, la bioimpedancia. Entonces, pues sí, definitivamente, digo, a lo mejor como un seguimiento de vez en cuando, como para alguna duda sobre la alimentación o el ejercicio, pero pues sí, lo ideal es de manera presencial. Mauro Domínguez nuevamente dice, yo sí me cuido, como bien, hago ejercicio, sin embargo siempre salgo 6 o 7 kilos arriba en mi índice de masa corporal, dice que tiene índice de 27, a pesar de que sí se cuida en términos de alimentación y de ejercicio. ¿Qué explicación? Pues una nueva explicación para este fenómeno. En parte ya lo diste, pero ¿cuál sería la recomendación para Mauro? Pues la recomendación sería pues que se hiciera un estudio para evaluar su composición corporal, ya sea de impedancia bioeléctrica o lo que tenga más a la mano, pero pues para poder determinar este peso, o sea, ya olvidando como IMC y también como lo comentaba usted, o sea, como no enfocarse tanto en el peso y el IMC, ¿no? Como ya dejar eso como de lado y enfocarse más en este exceso de peso, de qué es. Sin duda, yo creo que ahí para Mauro y para muchos de los que están con esta inquietud, pues del mismo Margarito, es como la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Lo ideal es que tengamos las dos. En el caso de nuestra composición corporal, puedo tener mi peso de la báscula convencional, pero necesita aparte la composición corporal. Sí tenemos que ir con una nutrióloga o un nutriólogo que nos mida en una báscula especial, que les dé la composición corporal. Y ya no nos conformemos con mi peso corporal. Tenemos que tener mi peso de músculo, mi peso de grasa, y no puede ser una sola medición, tienen que ser varias a través del tiempo, ¿no? Sí, exacto. Porque ejercicio, sí. Tú decías que sarcopenia, enseñaste el aparatito, el dinamómetro, para poder medir la fuerza. ¿Cuántos clínicas y consultorios que tú conozcas tienen dinamómetro en uso? Pues creo que conozco más nutriólogos particulares que tienen el equipo más que
que hay clínicas que lo tengan. Bueno, por ejemplo, hablando del Instituto de Nutrición, pues sí lo tiene, pero pues no he visto tanto que lo utilicen como en la práctica clínica. Perfecto. Entonces, sí, y yo complementaría también ahí que son pocos, la verdad, muy pocos, porque no hay esta escuela dedicada a medir el músculo, pero no solo medir cuántos kilos tenemos de músculo, sino la funcionalidad de ese músculo, ¿no? ¿Qué tal nos funciona? ¿Cómo está la fuerza y cómo está nuestra capacidad? Y tenemos muy poco enfoque preventivo en la rehabilitación del músculo, ¿no? Ahí hay gran trabajo por hacer, sin duda, ¿no? Blanca Salinas pregunta, ¿qué médico nos puede hacer un estudio específico para saber nuestra constitución? Ya que en la mayoría de los consultorios solo hay básculas tradicionales. Sí, pues investigar que nutriólogo o médico tenga como el equipo especial para poder evaluar la composición corporal. Mejor antes de realizar la cita o de agendar la consulta, pues pueden preguntar si tiene el equipo. Probablemente para Blanca le diría que, bueno, hay algunos grupos médicos que se han enfocado como clínicas de bariátricas. Ahí generalmente tienen pues todas las básculas especiales para medir la composición corporal, ¿no? Sin embargo, el profesional de la salud que debería ser consultado en primera instancia para evaluar temas de composición corporal y de nutrición, pues es el licenciado en nutrición, no el médico. El médico surgió como una subespecialidad, sobre todo dedicados a obesidad mórbida, donde de pronto hay que hacer cirugía llamada bariátrica. Y entonces, ahí es donde poco a poco se fueron abriendo espacios, e incluso ahora hay especialidad de cirugía bariátrica para ayudarle a algunos pacientes que tienen un grave problema de obesidad, ¿no? Por ahí comentan que en la UAM y en Xochimilco también lo tienen. En la UAM Xochimilco, yo creo que se refiere, en la carrera de nutrición de la UAM Xochimilco, siempre ha habido una colaboración con Amigos del Hígado, y ahí también les pueden hacer una evaluación muy completa, y los datos de contacto los tiene nuestra presidenta, Hortensia Vázquez. Les puede dar el contacto con mucho gusto si le mandan un mensaje a Hortensia. Margarito dice que además en la UAM Xochimilco todo es gratuito. Okay. Muy bien, pues creo que tenemos una buena arsenal de preguntas y comentarios. Yo quisiera dejar un mensaje para el día de hoy, si estamos un poquito conmemorando el Día Mundial de la Enfermedad por Hígado Graso, que no dejemos de pasar la oportunidad para regalarnos una valoración nutricional, una valoración de la composición corporal, y atrevernos a hacer un cambio enfocado a bajar grasa, sobre todo la grasa intrahepática. Y esa grasa intrahepática es la que puede producir el daño fibroso al hígado o el daño grave a otros órganos como el corazón, ¿no? Entonces, anímense, es algo sencillo y puede ayudar a cambiar significativamente nuestra salud. Pues yo ya no tengo más preguntas, más que transmitir, Larisa, que hay muchos felicitaciones y aplausos y saludos. Hay otra por acá. Eduardo Eri dice, ¿podría indicar 4 parámetros de química sanguínea para saber si un paciente tiene una buena nutrición? Parámetros bioquímicos, pues podría ser pues la glucosa, obviamente, perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, que bueno, ya muchos saben, es bueno, por todo el mecanismo es como el conocido colesterol bueno, que entre más elevado, al contrario de los triglicéridos y colesterol total, es mejor. Pues la albúmina anteriormente, bueno, en caso de pacientes con enfermedad hepática, pues sí es un parámetro importante.
aunque también puede ser como un indicador de inflamación, entonces podrían ser glucosa, perfil de lípidos y algo. Sí, pero probablemente el otro complementario es el nivel de linfocitos, que también indirectamente nos habla de una buena respuesta nutricional, ¿no? Y por eso es tan fundamental que en la evaluación periódica que se hace a los pacientes se acuda siempre con estudios actuales, ¿no? Para ver la parte, digamos, anatómica, pero también la parte funcional o bioquímica del ser humano, ¿no? Muy bien, pues de nuevo muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Y voy a devolver la palabra a nuestra presidenta, Hortensia, para que cierre nuestro evento y dé los mensajes que corresponden. Excelente. Gracias por esta plática del 2021, en donde nos va a dar una conferencia la doctora Margarita Dehesa Violante y se llama ¿Cómo aumentar la eliminación del virus C en nuestro país? Y pues no se lo pierdan porque es muy interesante. Y también los invitamos a que visiten nuestra página www.amigo.com. Y nuevamente a nuestros ponentes, muchísimas gracias porque hemos aprendido. Vamos a estar molestando, ya sea con preguntas o con alguna otra plática. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gusto en verte, Lari. Igual, gracias. Gracias.